no solo en el mundo herbolario, en el mundo religioso, sino en el mundo también, lo que es el mundo científico, el mundo académico del estudio, para los psicólogos, para los psiquiatras, para los terapéuticos, para lo que es todo este mundo de que estudia la mente, el comportamiento. Es un árbol bastante importante. Cuando estamos hablando del árbol Boabab, que es un árbol, como estaba diciendo aquí una de las compañeras, que es para algunos es oriundo de Australia, pero para otros es endémico, oriundo de África. Entonces, bueno, ya sea endémico, oriundo de África o de Australia, es un árbol que es ancestral para muchas culturas. Es el árbol sagrado, bueno, la ceiba. La ceiba es el árbol sagrado de los mayas. Estamos hablando de que es el árbol sagrado, la ceiba de los abacuá, el árbol sagrado de los orichas, el árbol sagrado de los congos, el árbol sagrado de muchísimas culturas peruanas, culturas aborígenes indígenas de hace 10.000, 15.000 años antes de Cristo. En el día de hoy la clase se trata sobre el árbol Boabab. Lo que tenemos 3 fotos aquí porque estamos haciendo una comparación del árbol Boabab. Imagínense ustedes, crece de 40 a 60 metros. Para que este árbol agarre 40 a 60 metros de altura, tiene que tener ya de 2.000 a 4.000 años. No es que va a crecer 40 metros de altura, dura hasta 4.000 años. Y hay un porqué. Algunos dicen que duran 2.000 y otros dicen que duran 4.000. Código binario. ¿Ves? 2, 4, así. Ahorita, en unos minutos. Entonces, ya cuando llegan los esclavos a Cuba, vieron que no había Boabab. ¿Y qué hicieron los congos? Los primeros en adorar su cultura fueron los congos. Que nadie les diga una mentira. No fue ni los santeros, ni los babalaos, ni los ñáñigos, fueron los congos. Ya después de la etnia conga, bueno, de ahí lo que son los abacuás agarraron su culto. Como es un árbol muy sagrado también en la tierra carabalí, pues tuvieron que también adaptar un árbol que ellos pudieran rendirle culto y pleitesía dentro de su fraternidad y hermandad a lo que es su dios o sus dioses, ¿no? En el abacuá. Y en la Ochi y en Ifá, por supuesto, ya después también. El Boabab, cuando toda la regla de Ocha, Ifá, Conga, Abacuá llegó a Cuba, se reemplazó por la ceiba. La ceiba, que cuando hablamos de ceiba tenemos ceiba hembra y ceiba macho. La que es difícil de conseguir es la ceiba macho. De acuerdo a mis estudios, a lo poco que he estudiado, no me considero un ilustre erudito en plantas, comparto con ustedes lo poquito que sé de plantas, pero a lo que yo he estudiado, el árbol macho es el difícil de conseguir, es el que no tiene espinas. Las tiene, pero son muy, muy, muy chiquiticas, casi no tiene espinas. La ceiba macho, de acuerdo a lo que dice la literatura. También hay muchos tipos diferentes de ceiba. Por lo general, la ceiba hembra, la que se consigue más, es la hembra, que es la que es muy verde y tiene bastantes espinas, y es la que se utiliza en el malongo, es la que se utiliza en Ifá, es la que se utiliza en la regla de Ocha, es la que se utiliza en el abacuá, y hay un porqué, es la hembra y no el macho. Por eso es que está considerada la ceiba, igual que el Boabab, el árbol de la vida, el árbol que crea y procrea, el árbol que continúa las generaciones y todo eso. El 87.5% de las mitologías de Boabab se le transfirieron a la ceiba hembra, la que tiene espina. Decían hay un verso en Ifá, en lo que es en Ucanajío, que es uno de los Odun que habla de la creación, también lo que es Osaculeá, Osacundá, donde habla de la ceiba,
que las espinas de la ceiba representan los 401 Irún Molé que le dieron vida y formación al mundo. Por supuesto, esto es una mitología afrocubana porque el boabab no tiene espinas, y si las tiene son muy chiquiticas que casi ni se ve. El boabab lo que tiene son raíces, y las raíces son tan profundas, o sea, es prácticamente casi imposible cortar un árbol de esto, al no ser con una tecnología americana de grúas grandes, chainsaw, ¿cómo se dice? Chainsaws extremadamente gigantes y grandes, con la tecnología que en Estados Unidos como único. Con un hacha, con una de esos, con un de esos, un chainsaw de esos de Home Depot, tú no puedes cortar un árbol de eso, tú te vas a morir de hambre cortando un árbol de esto. Las raíces cuentan que son raíces de hasta 2 metros, puede llegar a ser una raíz, o sea, una raíz de un boabab puede llegar a medir de 6 a 7 pies. Una raíz así de lo que es el ancho de la raíz. Prácticamente el boabab, la ceiba hembra y la ceiba macho. Cuando se habla de boabab, ya la profesora nos habló por su parte herbolaria cuáles son las propiedades medicinales. Se nos habló que tiene muchísima vitamina, muchísimo calcio, sirve para curar muchísimas infecciones, afecciones. Por eso es que el africano en esos tiempos duraban muchísimos años, y el 70% de los problemas los resolvían con el boabab. La pulpa, porque este árbol suelta un fruto, es particularmente reconocida por su excepcional riqueza nutricional. La pulpa tiene muchas vitaminas, de la fruta tiene muchos minerales, muchas fibras, es una fuente sobresaliente de vitamina B1, B2, B3, B6 y lo que es vitamina E. Tiene demasiado omega 3, muchísimo omega, lo que es omega 3, omega 6 y omega 9. Tiene mucho potasio, calcio, hierro, zinc, magnesio. O sea, como nos estaba diciendo la profesora, quien tenga este árbol en su casa no se va a enfermar de nada, no va a padecer de ningún tipo de problemas. Ya es un poquito, como lo estaba diciendo, ya es un poquito fácil de conseguirlo en Estados Unidos. Antes era difícil. En México es un poquito más difícil, pero bueno, los estudiantes que tenemos que radican en México pueden mandarles a pedir a un familiar aquí semillas, y bueno, poquito a poco se te puede dar el árbol. Es un árbol que tiene un alto poder muy elevado de antioxidantes. Es un árbol verdaderamente que es excepcional para la salud digestiva. Es un árbol que la pulpa es rica en fibra soluble e insoluble. Es un árbol verdaderamente que actúa como un prebiótico natural verdaderamente mágico. Es un árbol que tiene, bueno, le llaman el árbol de la vida. Cuando hablamos de boabab, estamos hablando que le llaman el árbol de la vida, igual que a la ceiba hembra. Es un apelativo que refleja su gran importancia en la cosmovisión de los pueblos donde habita. Entre las propiedades espirituales, estamos hablando que se considera el árbol de la vida eterna. Es un árbol que hay en el corpus literario de Erindilogun, lo tienen como el árbol de la vida eterna. Un pasaje en el Caracol que habla Obefun, donde dice que el secreto de la vida ellos lo encontraban en el árbol boabab. Y bueno, ya por supuesto, vuelvo y repito, va a quedar la redundancia, en Cuba lo hacemos todo lo que es con la ceiba. Y yo no sé qué tipo de magia tenga el mundo herbolario, yo no sé si es que las plantas se comunican, se mandan mensajes, pero de que han habido pruebas contundentes de que las magias, voces y obras y trabajos que se han hecho con la ceiba hembra han sido efectivas. Lo han sido. Yo no sé si es que se manda un mensaje, si son familiares, yo no sé, pero la verdad que toda la transculturación que nos llegó a nosotros y la enseñanza de boabab, que se la anexamos, se la adherimos a lo que es a lo que es la ceiba, ya sea la hembra y el macho, especialmente la hembra, hemos tenido resultados en Cuba. Cuando hablamos de boabab, estamos hablando de que es el árbol que contiene, tanto el boabab como la ceiba, contiene la conexión con Egbe.
Egbe. Ese es un árbol que conecta directamente con los Abicú. Es un árbol que cuando los africanos, especialmente los Yorubá y los de la tribu Ewefón, tenían hijos, lo que hacían era que el padre cortaba el cordón umbilical del niño, y para que no se transfirieran las maldiciones de generaciones en generaciones, eso yo lo hablo en mi libro Abicú, para que las maldiciones o los arrastres paternales y maternales no se transfirieran, no lo cargara el niño de generación en generación. Lo que el padre hacía era que en lo que la madre salía del hospital con el niño, los primeros 3 días, iba al pie de un árbol boabab y enterraba el cordón umbilical y le daba de comer a la tierra a una paloma blanca. También la muchacha que está limpiando la casa rompió un... ¿Se rompió un vaso? No, una piñita de Una piñita. Echa un poquito de agua fría en el piso, por favor. ¿Agua fría? Ahí, en donde mismo se rompió, por favor. Gracias. Entonces, disculpen. Como les estaba hablando, yo cuando nació Davidcito, yo hice una obra muy parecida. No les voy a decir que exactamente, porque hay muchos secretos que se fueron, pero sí hay una obra de la cual yo hablo en mi libro de Abicú, que yo se la hice al niño, y es para que no se transfirieran. No enterré todo el cordón umbilical completo, porque la mitad yo le hice esta obra y la otra mitad del cordón la guardamos. Ya ves que eso se manda a guardar en un laboratorio porque esos son los genes de la madre, y eso tú pagas ahí todos los años. Es como una caja fuerte congelada que ellos tienen ahí. Eso nosotros se lo tenemos al niño, la mitad. Pero la otra mitad sí le hice esto al pie de la ceiba. Aunque no sirvió de mucho porque el niño salió igualito a mí, así que tiene un carácter de madre. Pero bueno, sí es muy buena esa obra y me ha dado muy buenos resultados. No la he hecho muchas veces, no soy de hacérsela a todo el mundo, pero sí a madres, a padres que tienen en sus genes familiares con problemas mentales, síndrome de Down y todas estas cosas, para evitar que el niño, o que han tenido parálisis facial o que han muerto de cáncer, familiares, abuelos y demás, para evitar que el niño pase por este tipo de situaciones en un futuro, se los he hecho. Este voz. Tradicionalmente, como estábamos platicando, la punta del árbol, es que de este árbol nos faltan 20 minutos y todavía no he hablado ni de los esboces pero bueno, podemos tener una segunda clase de este árbol. La punta de este árbol, la cúspide, la copa, se considera heroico como los bueyes. Es venido toco bobabona. Adiafun orini carbona. Adiafun orini coquille. Icónico bobona. Bolago. Igini toco bobonache. Aticarbona nio bobobun. Egbelequebe. Colo egungun ni olorum. Iroko no minche. Iroko ni coma. El rezo es larguísimo. El rezo como de 3 o 4 páginas. Un rezo. Yo no me lo sé completo. Yo nada más me sé la mitad del rezo, que eso es como 1 página y media. Con la mitad del rezo he resuelto y le he salvado la vida a muchos niños. Con la mitad del rezo, que es más de 1 página. El rezo son como 3 o 4 páginas. Tú sabes que los africanos eso aprendían. Bueno, es el lenguaje nativo de ellos, el Yoruba. El caso es que este rezo nos dice el porqué, de dónde proviene el nombre de Iroko. Que en Cuba le llamamos Iroko a la ceiba. La ceiba no se llama Iroko, la ceiba se llama Arabba. En la punta de la ceiba vive un oricha, que yo tengo recibido, dicho sea de paso, vive un oricha que se llama Iroko. Iroko, yeo, ewa de kilo guao, che, mocan la uo, y yon lloró. O sea, esta divinidad que vive en la punta de la ceiba y esta divinidad que vive en la punta de Boabá, heroico, es el que está la divinidad que está encargada de
transmitir la mentira de los mensajes que llegan del cielo a la tierra y convertirlo en lenguaje humano, lenguaje comunicativo que nosotros podemos entender hoy en día. ¿Y qué sucede con esto? Que es la divinidad que le hace saber a los orishas, a los irumole, que ha nacido un nuevo bebé y que este bebé pueda estar trayendo un espíritu abicú del cielo. Puede estar trayendo un Ebe-Iro o un Irobe. Iro significa mentira, significa engaño. La divinidad que vive en la punta de Boabab, para los Ewefón, para los Yoruba, le llaman Iroico o Irobe, que es la divinidad que puede llegarle a mentir a los familiares, hacerle pensar que un niño ha nacido bien o que todo está bien, y en realidad ese niño a los meses o al año, a los 5 años, puede partir de esta tierra en su aspecto material, se puede morir el niño. ¿Por qué? Porque los familiares no sabían que había venido con un espíritu de abicú. Entonces se hacen muchísimas obras bien efectivas y milagrosas para alejar a los espíritus abicú de tu casa, para los que tienen niños, para quienes tengan el boabab o la ceiba. Por eso al religioso que tenga niños, o ya sea Jobá, aunque tú no tengas hijos, si eres Jobá, o tú no tienes hijos, si eres avalado, o eres angulero, porque existen las obras, los ritos, los esboces, tanto por la parte de la Ocha, por la parte del Congo, como por la parte de Ifá. Tengas hijos o no tengas hijos, siempre es bueno tener este árbol, cualquiera de estos dos árboles en tu casa, o por lo menos tenerlo en semillas, porque las semillas del boabab y las semillas, o en este caso las espinas de las ceibas, sirven mucho para espantar, alejar la espiritualidad abicú y poderle salvar la vida a un niño. Hay una obra que yo la tengo en mi libro, Abicú, Salvando a los Niños de la Muerte, que es una obra que se hace, se la comparto a ustedes, yo se la hice a mi hijo cuando nació, cuando estaba en la incubadora. Se hace con la punta de las espinas de la ceiba. Se hace con la punta de las espinas de la ceiba y se le agregan unas 3 semillas de árbol boabab. De árbol boabab, repito, la semilla no es tan difícil de conseguir. Y esto se hace una pasta al pie de los batalá, se raspa un poquito de uno de los jotases de los batalá. En caso de que no tengas recibido batalá, tú vas a la orilla de un río y tratas de agarrar un poco de arcilla de la orilla del río, un poco de fango, de fangoso. Y todo esto se hace una crema, se mezcla y a las 12 de la noche, en luna llena, se levanta esta jícara con todo este polvo y se comienza a rezar. La pasta se hace con la leche materna que esté emanando del seno, del seno, de la teta de la madre en ese momento. Tenga mucha leche, tenga poca leche, aunque sea una gota, lo demás se puede complementar con leche de chiva y leche de vaca. Esas 2 leches, la de chiva y la de vaca. Por supuesto, si vives en campo y le puedes agregar leche de yegua, leche de otros animales, mientras más animales tenga mejor, pero la mayoría vivimos en la ciudad, leche de chiva y leche de vaca. Leche de puerca también. ¡Buf! Leche de puerca, tú le haces una robación de cabeza con leche de puerca a un niño que se está muriendo y eso resucita a Jesucristo. Pero bueno, son esbozos secretos y eso, que no vamos a hablar de eso ahora y mucho menos ahora que estoy haciendo este videito para las redes sociales. Y con eso le hice sus cosas al niño y la hacía una cruz en la planta de los pies, porque las maldiciones, la brujería, todo eso allá por la pan y la pega, la gente no me tapo la cabeza, no, en la cabeza eso es amuré orí, huevaona, tiafón orí, tete. Uno nos ponemos el gorro para rendirle pleitesía a amuré orí, que es el adivino que vive en el borde del camino, del cráneo, y el aquete es para adivinar mejor y para rendirle pleitesía a los difuntos adivinos. Y a las divinidades, a los orichas igual.
Pero cuando vamos a evitar la muerte, quitar la muerte y todo eso, lo ideal es la planta de los pies, que es lo que conecta con la madre tierra. Por eso la mayoría de los Congos, los Congos, los Yoruba, todas estas tribus, los mayas, los chamanes, toda esta gente cuando trabajaban dentro del cuarto donde tienen sus divinidades, trabajaban con descalzo, sin zapatos, sin chancleta, así descalzo. Esta costumbre trascendió a mantenerse relativamente hoy en día intacta en lo que es dentro del cuarto de Nkinsi Malongo. Los que conservamos más esta costumbre somos los encanguleros. Yo cuando está a 30 grados aquí en Houston tengo que guardarme la costumbre en el bolsillo porque después cuando me da una fiebre por el frío yo no me voy a enfermar. No se puede ser fanático. Pero en tiempo de calor o cuando el frío se puede aguantar el frío, ¿sí? Trato de no hago los rayamientos sin zapatos, así tipo Congo. Pero cuando hace frío sí me tengo que poner los zapatos, pues imagínate tú. Lo que trato de no pisar las firmas con zapatos y demás. Pero bueno, aquí el caso es, regresando al tema de Boabab, Kia Bara, Bomborore Muki, Ki Walaye, Ki Walaye ni, Ki Awon Werefun, Mini Mularada, Ki Awon Olojo. Reso mipo awon babanla, awon iyanla, awon kisheni orubo. Erubo ki awon irubin, iresimu allí kami dara dara. Dara dara si, aquí vosi, dara si. Dice que la fuerza de tu raíz atraiga. Que la fuerza de tu raíz me llene de longevidad. Que tus hojas me purifiquen, que tus flores me conecten con mis ancestros y mis espíritus. Y que tus semillas germinen positividad en mi entorno. ¿Qué nos quiere decir esto? O el rezo. Bueno, ya en la traducción podemos ver que las raíces de Boabab nos conectan con nuestros ancestros, con nuestros Egun, con nuestros espíritus. Las raíces de Boabab son muy buenas para alimentar el cuadro espiritual, para que nuestros espíritus se manifiesten más, para que un abuelo, un tío, un hermano, no sé, un papá, alguien que haya fallecido, que tú no sientes ese espíritu tan cercano, se manifiesten en tu persona. Tanto las raíces de Boabab como las raíces de la ceiba hembra. Ahora, si tú coges hoy no se trata, la clase no es de la ceiba hembra ni la ceiba macho, por eso es que no estoy hablando tanto de la ceiba hembra ni macho, estoy poniendo esta foto aquí solamente para una comparación. Pero cuando tú agarras un pedacito de raíz de ceiba hembra y te lo amarras en el dedo gordo del pie izquierdo, y un pedacito de raíz de ceiba macho y te lo agarras en el dedo gordo del pie derecho, y te paras al frente de tus espíritus, del servicio de Egun, por supuesto, un Obá, un santero, alguien que sepa cantar, un aleyo no lo puede hacer. Un aleyo lo puede hacer frente de la bóveda con las puras plumas de las palomas, sin sacrificarla, y después se limpia el pie de la bóveda y suelta las palomas a volar. Pero si estamos en el servicio a Egun, donde tenemos la teja, además y demás, ahí podemos darle una paloma blanca al dedo gordo del pie izquierdo, donde está amarrada la raíz de ceiba, una paloma blanca hembra y una paloma negra macho a la raíz del dedo gordo del pie derecho. Y entonces se tienen que sacrificar las dos palomas a la misma vez. Y ahí cuyere. Ella aquí abaegun, y amo a la ella aquí abaegun, babala ni cose bami. Palaki cose bami oyo wotaro, egun chebitaro, taro, babaya taro. Y entonces ahí puedes alimentar tu cuadro espiritual, ancestral, sanguíneo, porque sabemos que son diferentes cuadros espirituales. No es el mismo cuadro espiritual el que vive en la bóveda, al cuadro espiritual al que vive en la teja de Egun, a el campo espiritual de muertos, de espíritus como tal, de ancestros que viven en lo que es un candango en Nkinsi Malongo Yaya, es una prenda de fundamento. Entonces estamos hablando del árbol Boabab. El árbol Boabab verdaderamente es un árbol que es de Odua, Changó, Odua, Agayú, Batalá y Changó. También se habla de que le pertenece a Obbanani, es un árbol de Obba también, pero las culturas Yoruba lo relacionan con Odua, con Agayú. Lo relacionan con Odua y Obatalá por la conexión de la creación de la tierra. Y note que digo Odua, no Odudua. Odua.
la gran creadora, la gran madre, y lo relacionan con Obatalago, por supuesto, la creación, lo relacionan con Agayú porque los cuentos mitológicos dicen que Agayú se sentaba en la punta del Boalbá para mirar todo lo que sus ojos alcanzan a ver. Dicen que Agayú se sentaba aquí en la punta y que la planta de los pies de Agayú le daban, tocaban la tierra. Porque los yorubas cuentan que Agayú fue el oricha más alto. Note que no digo más grande, más alto. Hay una diferencia entre ser grande y ser alto. Agayú fue la divinidad más alta, la divinidad más... era un hombre tan alto que cuenta en mi libro Agayú, el gigante de la Ocha. Muestro las pruebas literarias donde hay diferentes literaturas yorubas que dicen que Agayú medía de 2,5 metros a 3 metros de altura. En su vida real como hombre que existió como tal, medía de 2 a 3 metros. Por supuesto, este árbol mide de 3,40 a 50 metros. O ya cuando se habla de que Agayú se sentaba en la punta del Boalbá, me imagino que haya sido un Boalbá pequeño o un Boalbá que no... Entonces, es un árbol que se manifiesta en Eyaún Lemerindilogún en el 816 por Ifá, se manifiesta en Orbe Otura, en Orbe Tuá. Es un árbol donde en Brasil le dicen Ibonderio, y ese Ibonderio Moatra ni somite Bombajira ni Borobe. Allá en Brasil le llaman el árbol de la bombajira. Es un árbol que es de la bombajira. La bombajira es un... Bueno, no vamos a hablar aquí, no hay muchos fanáticos al candomblé, a la umbanda, pero es un árbol donde en Nigeria le llaman bumbu, bum, le llaman bumbu, le llaman kuka, iku, acá iki, donde dicen que es el único árbol que Iku respeta. Por eso de ahí viene el nombre de kuka. Y de ahí vienen los nombres afrodescendientes, como algunas viejas en Cuba, viejas santeras le llamaban Cuca, porque el nombre de Cuca es un nombre africano como tal, y le llamaban Cuca al árbol de Boalbá. Y el nombre Cuca proviene de Iku, Acá, Ika, que es el único árbol que la muerte, que Iku respeta como tal. De hecho, el Boalbá de la mitad para arriba es macho y de la mitad para arriba y de la mitad para abajo es hembra. La misma similitud tiene la ceiba, la misma comparación mitológica tiene la ceiba. Es un árbol que de aquí sale el nombre Cuca y Cuco. Iku y Cuca, Iku, Abaracu, Iro, Ico. O sea, abreviándolo, Cuca, Cuco. Son 2 de los 30 nombres fundamentales de los espíritus que lucharon contra los Abicú. Yo, cuando Reina estaba embarazada, yo nombré al niño Cuco hasta nacer. Mi hijo se llamaba Cuco, yo le decía Cuco antes de nacer. Y si yo voy a tener una niña el día de mañana, le voy a llamar Cuca antes que nazca. Ya cuando nazca, su nombre normal. Y así todo le sigo diciendo Cuco. ¿Por qué? Cuando tú le dices a un niño en una barriga de una mujer embarazada, le llamas por el apodo, por el nombre de un irumole que el abicú le tenía miedo, los espíritus abicú se alejan. Y es muy difícil que un espíritu abicú se acerque a esa barriga. Por lo que al niño yo siempre le digo Cuco, Cuco, y a veces le digo Cuco también, todavía a veces le digo Cuco. Hay varios nombres, aquí les estoy mencionando Cuca y Cuco, y provienen del árbol Boalbá. Es un árbol que verdaderamente en Nigeria también le llaman Oshe, le llaman Usi, en Yoruba, los Yoruba le llaman Afon, verdaderamente en Congo le dicen Bondo, Kimban Bondo, o Bondo le dicen Mapu, le dicen Aliconda, Mukondo. Se dice que Macondo, hay una razón por qué el plátano es una fruta tan sagrada para los congos y para los carabalí. O sea, para los paleros y para los abacuá. El abacuá tiene sus ritos y prácticas secretas con el plátano.
El engangulero tiene sus ritos y prácticas secretas con el plátano. De hecho, hay muchas casas que no juran macondo. Mi casa, Brillumba con Mayombe, sí juran macondo. De hecho, los estúpidos han hecho burla en redes sociales. Ay, ¿qué harán con el plátano? ¿Qué harán con el plátano? Y yo digo, bueno, pero cuando el Iri me coge el plátano en la mano, yo no veo a nadie burlándose los aguas, ¿no? Pero tú sabes cómo es eso. Pero en Macondo tiene un secreto. En Macondo nace de Mucondo. Los congos le decían Mucondo al boabá, o le dicen Mucondo al boabá. Y con el boabá, tanto el boabá como con la ceiba, se hace un secreto con su primer hijo, que fue Macondo, que es lo que nosotros le llamamos el plátano. Ahora, no es cualquier plátano, es de los 7 tipos de plátanos diferentes que existe, es un tipo de plátano, en realidad es un estilo de plátano y es un cuento mitológico, porque se supone que obviamente el boabá no da plátano. El Congo le llamó Macondo a un personaje que nace, es algo que pare y nace del boabá, al cual el Congo le llamó Macondo. Y cuando esto llegó a Cuba, se sustituyó por el plátano, donde hasta el sol de hoy creemos que el plátano guarda grandes secretos, que no es el tema de la clase, no vamos a hablar de hoy. No vamos a hablar hoy de eso. Entonces, tiene su consagración, la consagración de la ceiba, la consagración del boabá, tiene su consagración por la Ocha y tiene su consagración en el Enquinsi, Malongo y Yaya. Estos 2 árboles tienen una consagración. Consagración cuya consagración yo la doy completa en este libro. Prácticas y secretos del palo Mayombe. Mínimo el capítulo debe de tener yo digo como unas 10 páginas debe tener el capítulo, donde yo en este libro hablo, tuve que imprimir esto de davidalargayu.com porque estoy cansado de hacer mi website. Ya mandé a hacer el cuadro, pero se va a demorar de 3 a 5 días laborables. Mandé a hacer 2 cuadros, porque coño, ese davidalargayu.com, y cuando entra alguien nuevo a TikTok, es davidalargayu.com y cada 5 minutos, coño. Pero bueno, en ese libro mío, yo hablo de la consagración de la ceiba, la consagración del boabá, y verdaderamente es mágico, es algo mágico. Si esta planta sirve así naturalmente como está este árbol, imagínense ya consagrado como tal. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta?